Recuerdo que yo comienzo a gobernar el 16 de septiembre y 4 días después que yo tomo posesión, pues es el terremoto de la Ciudad de México donde se desquiciaron todos los servicios. A las 5 para las 7 se una declaración oficial y empieza lo inimaginable. Todo se perdió el ganado, se perdieron las siembras. Hubo algunos que lo reporteamos más allá de las 24 horas. Hubo una destrucción increíble en la ciudad de Campeche. Un malecón destruido totalmente. Lamentable llevar imágenes de esta naturaleza, pero bueno, alguien tenía que hacer esa función y nos tocó a nosotros. Allá apareció la lancha con un tripulante que sobrevivió y platicaba de su patrón. Se botó al agua de la desesperación después de muchos días. Fue el que causó la muerte de la gente. Y nunca se va a olvidar que alguien comentó que si estábamos preparados para recibir una tormenta tropical, otros decían un huracán. Cuando el sol se duerme en tu mar, que admiro, me enamoro de ti, Campeche, disfrutando tu tranquilidad y una noche de luna que se mira en tu playa. Eres suave brisa, también huracán, tarde que acaricia con olor a sal, sueño que cobija mi mejor ideal, que es amarte siempre. Hacerte inmortal. Hablar del agua es hablar de vida, de riqueza natural, es hablar del inicio de todo, pero también es hablar de purificación, destrucción y desgracia. Esas aguas violentas, huracanadas y justicieras, que desde los inicios de nuestra especie nos han atormentado cada vez que se menciona o recuerda. Para las culturas prehispánicas, las deidades más importantes son las que se relacionan con el agua y la lluvia, como Tlaloc en la cultura náhuatl, Pitao-Cosijo en la cultura zapoteca, Yahui en la cultura mixteca y en la cultura maya, el dios Chac, venerados por rituales para atraer abundante agua en las temporadas de sequías y sed. Los huracanes están clasificados como las tormentas más grandes y violentas de todo el planeta. A lo largo de la historia, han existido diferentes temporales, tormentas torrenciales y problemas climáticos que llenan de terror a la población. El día 3 de septiembre, se comenzaba a formar en la costa africana una tormenta tropical que iba creciendo significativamente. Para el 8, ya se habría convertido en depresión tropical, cerca de las islas de Barlovento, y a los 3 días tomó fuerza y recibió el nombre de Gilberto. Es importante destacar que en el estado no se tenía una cultura de la prevención ante este tipo de desastres naturales, pues ninguno de una magnitud tan grande había afectado la entidad, y a pesar de los avisos previos, nadie se imaginaba los daños que ocasionaría Gilberto. Recuerdo que yo comienzo a gobernar el 16 de septiembre y 4 días después que yo tomo posesión, pues es el terremoto de la Ciudad de México donde se desquiciaron todos los servicios, las líneas telefónicas. Mi primer quincena que tenía que pagarle a los empleados del gobierno, nosotros no teníamos dinero porque las líneas se interrumpieron, el sistema bancario indudablemente también. Cuando ya apenas empezábamos a respirar, ya en 1988, pues nos visita el famosísimo huracán Gilberto, que también tuvimos que afrontar ya con todo. De verdad que fue un ciclón del siglo, como se le ha conocido. Hay que recordar que 2 años atrás, con el sismo que destruyó a gran parte a la Ciudad de México, a partir de ahí
los protocolos que no existían antes de prevención y luego de cómo recomponerte ante un evento de esta naturaleza, agrégale que de manera natural, sin celulares, sin las herramientas que hoy tenemos, sí sabíamos lo que este fenómeno venía causando desde que se hizo una pequeña sombra allá en el Atlántico, ¿no? Donde se crean y vino y pegó por Venezuela, Guyana. Estamos perfectamente avisados de que algo grande se nos venía encima. Apenas estábamos empezando a hacer nuestras pinceladas, reporteando, saliendo a la calle, haciendo los méritos necesarios para poder finalmente ser un reportero, que te pudieran llamar reportero. Este inicio fue importante con eventos de esta naturaleza como el huracán Gilberto en 1988. Me encontraba yo con apenas 16 años de edad. Yo era una persona acostumbrada a disfrutar la feria de San Román en todo su esplendor, caminándola, subiéndome los aparatos, pero mayormente a esa edad se armaban los equipos en donde estos futbolitos era la atracción de la juventud, de las escuelas, de los universitarios. Yo me encontraba en primero de preparatoria y nunca se me va a olvidar que alguien comentó que si estábamos preparados para recibir una tormenta tropical, otros decían un huracán. Desde la madrugada del 14 de septiembre de 1988, previo al grito de independencia correspondiente a ese año, y durante los festejos al Santo Patrono, el Cristo Negro de San Román, nada volvió a ser igual para Campeche. Este fenómeno con categoría 5 arribó a la península de Yucatán y en su paso por el Atlántico comienza a provocar pérdidas humanas, materiales e históricas. En su llegada a México, atacó principalmente los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Nosotros empezamos a sentir los efectos del huracán desde el día 14 por la mañana. Conforme pasaban las horas se nos iba acercando. Se veía inmensa, grande, llegó a ser huracán categoría 5 con vientos y rachas de más de 350 kilómetros por hora. Venía directo apuntalado a la península de Yucatán. Creció el agua mucho y salieron por la parte de Guadalupe, San Martín, de ahí salió el agua para la ciudad. Nosotros nos agarró en el cuadrado, mi gente y yo, con los barquitos que tenía yo allá y otros compañeros que se refugiaron allá. Las corrientes y el viento era tan fuerte que las piedras que tenían del otro lado, piedras enormes de 200 kilos, rodaban y se iban hasta el otro lado. Era tremenda la corriente, la fuerza del viento. Cuando salí de mi casa, eran 7:15 de la mañana y empezaba una llovizna muy fuerte, intensa, fuera de lo común. Era un martes 13 de septiembre, como un augurio de que algo terrible iba a suceder. No nos pudimos bajar de la camioneta y prendimos la radio. Y cuando prendimos la radio, 7:05 de la mañana, ya se encontraba el gobernador en turno hablando de que se suspendían, quedaban suspendidas las actividades escolares, las actividades también laborales, tanto de gobierno, invitando también a la ciudadanía de la iniciativa privada a tomar prevención. A las 7:05 se da una declaración oficial y empieza lo inimaginable. El huracán venía fuerte, el Gilberto, y sí tomamos algunas previsiones, pero todo fue rebasado. No tanto por la afectación costera, sino porque fue un fenómeno de la naturaleza que al menos destruyó mucho plantíos, se perdieron las cosechas del campo, mucha lluvia, mucha agua. Los postes que están a la vez del muelle cayeron al agua y tenían corriente, no podíamos salir. Después del muelle nos llegó a la altura del pecho. Como a las 6 de la tarde, ya oscureciendo, salimos. Un compañero se nos fue al agua y logramos agarrarlo. Ya en la salida fue un huracán muy fuerte. Todavía no había una cultura de la protección civil establecida. Los protocolos todavía estaban muy tiernos.
Veníamos de un 85, de un terremoto que había afectado, que obliga al gobierno de México a crear los primeros protocolos para que la protección civil ya fuera una realidad. Campeche carecía totalmente de este aviso, de esta prevención, porque estábamos confiados. La actriz y en aquel entonces conductora Verónica Castro se comunicó conmigo entre 11 y 12 de la noche y me localizó en mi casa para que yo le diera mis impresiones de cómo estaba desarrollándose el fenómeno en la entidad. Y estábamos en plena plática, ella interrogándome y yo contestándole, cuando de repente en mi casa de la calle Pípila, aquí en el barrio de San Román, donde siempre he vivido, escuché un ruido espantoso, y lo que sucedió es que un domo que tiene mi casa se desprendió y empezó a entrar el viento fuerte haciendo remolino. Recuerdo que le colgué el teléfono a Verónica Castro y ella, que estaba en Red Nacional con su programa Mala Noche No, pues empezó a relatar lo que había pasado y me acaba de tirar el teléfono el gobernador. Algo está pasando en su casa. Mis hijas estaban chicas y pues el domo casi en medio de la casa se desprendió. Me quise acercar hacia el malecón y me tuvieron que casi amarrar en un poste porque me estaba llevando el viento, era muy fuerte, ya estábamos en pleno desarrollo del huracán. Toda la ciudad se inundó porque salía el agua de las alcantarillas de Guadalupe, San Martín, aquí de toda parte de la ciudad. Al otro día que llegué al cuadrado, los vaquitos estaban sobre el cuadrado y todavía que sea la maniobra para bajarlos. La zona rural fue la que quedó totalmente devastada, dañada. Hubieron árboles que en la selva se destrozaron, se cayeron, se vinieron abajo por la fuerza de Gilberto. Recuerdo muy bien la parte de, rumbo a Tenau y todas esas comunidades, rancherías que sí existen a lo largo de ahí, completamente inundadas. El agua nos llegaba hasta el cuello. Para Gilberto me tocó ver cosas extraordinarias, y digo extraordinarias no por lo maravillosas, sino extraordinarias porque no son ordinarias. Por ejemplo, ver cayucos pasar por la puerta de mi casa en San Román, en la calle 10, donde jamás había logrado entrar el agua de mar tan alta. El mar se metió con corriente y me tocó ver embarcaciones, cayucos, que pasaban por la puerta de mi hogar. Me tocó ver tanques de gas, estanterías, y el mar llegó hasta el último escalón de mi vivienda. Y eso que era en alto, son 3 escalones. La destrucción que hubo en los portales de San Martín, en donde ahí había un delfín, así como te lo di. Yo estaba un delfín, pero con tablas, había hasta pancil, o sea, era increíble y todo lastimado, estaba todo lastimado. Entonces esa impresión que yo tengo de ver la devastación de esa, sobre todo que yo ya tenía esta inquietud de las tradiciones de nuestra cultura y de lo que es el reconocer el patrimonio de Campeche, pues fue una tristeza ver esa gran destrucción que se ocasionó. Nos dejó muchas zonas inundadas porque también los drenajes funcionaron de manera muy lenta. El problema que tardó mucho más fue el de empujar la rehabilitación, en donde todo se perdió el ganado, se perdieron las siembras, las cosechas y todo. Ahí hubo una bronca mayor que duró más tiempo para la recuperación. Las grandes tristezas que esto nos dejó se dieron por el valle de Yojaltún, con los sembradíos de maíz, en la caña de azúcar y desde luego las vaquitas, el ganado, los cochinitos, todo se lo llevó el agua, ¿no? Ahí es donde el daño mayor y el dolor mayor se concentró. El único medio de comunicación estatal para informar a la población de los daños de Gilberto, así como avisos, alertas, datos y estadísticas, era por medio de la Comisión Campechana de Televisión y Cinematografía, la COCATEC.
Estoy muy reconocido, fundamentalmente de aquellos que estuvieron en los medios de comunicación, los cuales tomaban vistas en camaritas hasta no profesionales y tenían que correr a donde estaba la antigua Cocatec, que ahora es TRC, tenían que procesar lo que traían sus pequeñas camaritas, traducirlo para la pantalla y producirlo para salir al público. Y sobre todo, algo muy importante para una emergencia, estarle dando orientación a la población de qué hacer, por dónde viene, que hagan esto, que hagan lo otro. La radio juega un papel muy importante, como también la televisión. Éramos el único canal que transmitía en señal aérea libre, que lo podías pescar con la antena de tu casa, y las únicas otras opciones que tenías pues eran los canales de la Ciudad de México, 2 de Televisa y creo que uno del otro canal de Mivisión. El resto local éramos nosotros. Las herramientas eran totalmente limitadas, ¿no? Y por el contrario, teníamos mucho que ir, que venir, que traer, cómo llevar, cómo decirlo, tener una imagen permanente al aire no es cosa fácil tampoco. Quedó totalmente inundada, el agua nos llegaba, mira, hasta el cuello, recuerdo perfectamente. Y así andábamos nosotros con cámaras de 3/4 en esos momentos y con una videocasetera sumamente pesada. Esa fue una parte realmente muy dramática, pero muy emocionante a la vez, como periodista, porque levantas las imágenes de algo que no es común y lo vas a llevar de pronto a la televisora para la que trabajas, y bueno, de pronto la gente se impacta cuando retransmites esto, se impacta cómo ve las imágenes, qué es lo que nos ha sucedido, ¿no? Prácticamente fuimos pioneros, creadores de los sistemas de radio oficial, de convenios que firmamos con la Federación. Trajimos una radio oficial que se llamaba Radio Mar, pero también creamos la Cocatec. En mi gobierno se creó la Comisión de Radio y Televisión. Era una televisión, si tú quieres, incipiente, porque no tenía los avances tecnológicos que tiene actualmente el sistema de televisión de Campeche. Se puede decir que Cocatec se estrenó con el huracán Gilberto, porque además eran jóvenes muy apasionados, con ganas de darse a conocer, y que son los actuales periodistas de Campeche, que algunos ya se jubilaron. La única manera que tú aparezcas en Foro TV o en estos canales de Televisa más de un par de minutos en un noticiario de tiempo estelar es que te pase un Gilberto por encima de la cabeza. Y nuestro propio canal tenía a su disposición todo el tiempo de la frecuencia para estar hablando del fenómeno. Ya éramos la Comisión Campechana de Televisión y Cinematografía. Se creó ese primer organismo que ya le daba formalidad y seriedad a nuestra institución, ¿no? La Cocatec, la Comisión Campechana de Televisión y Cinematografía, comenzó a ser importante para los campechanos. En primer lugar, ¿cómo llegas al hecho donde suceden las cosas? Eso es lo primero, porque hay que ingeniárselas. No es solo llegar en tu vehículo o hacer algo y no. Tienes que incluso a veces que caminar, bordear el monte para poder entrar al lugar. O sea, tienes que hacer peripecias, ingeniártelas, y luego, pues, no te importa meterte al agua, no te importa mojarte, te importa llevar la información, y de pronto también te conviertes en salvador ahí, apoyar a la gente para decirle por dónde o cómo pueden salir de ese lugar. Hubo algunos que lo reporteamos más allá de las 24 horas. Nos dividíamos la talacha para que cada quien tuviera tiempo de ir a sus casas a revisar que la estufa estuviera apagada y no se les fuera a quemar algo ahí en sus casas, ¿me entiendes? Entonces iban y entraban otros, y algunos en las partes altas, que vienen en las partes altas, entendíamos que tenían que estar más tiempo cuidando a su familia y a su casa que los otros que
que podíamos llevarla de diferente manera, pero el tener un canal encendido de televisión con una cámara funcionando en vivo y transmitiendo o retransmitiendo todo lo que los reporteros van trayendo, en esa época sí era la onda, ¿no? Ahora pues ahí te va, ¿no? Haces por WhatsApp y le mandas la nota completa. Antes el reportero tenía que irse en el carrito, en la moto, en lo que fuera, ir, pescar, grabar, de regreso venir redactando, ¿no? En la libreta, pararse frente a la cámara. Ya llegó Hubert, ¿no? De tal rollo, pum, y no había protocolos para hacerlo elegante. Siéntate aquí, papi, cuéntame, ¿de dónde vienes? Y a platicar en directo lo que estaba ocurriendo, a decirle a la gente por dónde ir, por dónde no ir. Claro que es fundamental el papel y el rol de los medios de comunicación del Estado. Se inundaron localidades como en Chapotón y tuvimos que hacer un cordón, un lazo de trabajo con la Secretaría de Marina, que a través de helicópteros nos desplazaban a las áreas afectadas para el levantamiento de imágenes, junto con nosotros, pues periodistas de la talla de Javier Alatorre y muchos que habían visto que Campeche literalmente había sido muy devastado, muy destruido por las fuerzas de la naturaleza. Entonces, aparte de todo esto, pues logras una convivencia, si quieres, por horas, por días, ¿sí? Con colegas y se hace una nueva amistad, se formula una nueva amistad. Yo recuerdo de un tiempo muy fraterno, ¿no? No solamente de quienes estábamos en Cocatec, sino que quienes ya en esos años comenzábamos a tener presencia en los medios, en la radio, las personas y los chavos que iban saliendo de las escuelas empezaron a abrirse paso, y era el tiempo, y más con un fenómeno como el que nos tocó, en que era imposible que te estuvieras guardando algo, ¿me entiendes? O sea, aquí tengo 4 líneas que solamente me van a servir a mí, van a ser exclusivas para mí, no se las voy a dar al compañero. Eso, yo me acuerdo, en ese tiempo no ocurrió, ni en los que vinieron después, porque haces esos lazos fraternos en donde el tema de primero yo y la exclusividad y todas esas cosas que son parte de los que nos dedicamos a esto para estar siguiendo y relatando lo que nos estaba pasando. De acuerdo al libro Diagnóstico de riesgos por inundación para la ciudad de Campeche de 2005, el huracán causó olas de hasta 3 metros de altura, que saltaron el malecón para adentrarse hasta 450 metros en la ciudad. Diferentes puntos de la capital de Campeche se vieron afectados, pero esto no se compara en nada a lo que llegó a provocar a las afueras, en aquellos poblados, comunidades y municipios del estado. El huracán Gilberto deja gente que perdió negocios, destruyó construcciones coloniales que tuvieron que ser rescatadas, tuvieron que ser reconstruidas, que desgraciadamente ni con los años se supera, se logra vivir con ellos. Hubo gente que conozco que perdió todo a nivel casa, vehículo, algunos familiares. Tengo gente que no solamente aquí en Campeche, sino en Yucatán, en Quintana Roo, y desgraciadamente nos deja una enseñanza muy dura. Dicen que San Francisco de Campeche y Campeche está protegido ya por el Cristo Negro Señor de San Román. Lo que sí recuerdo al día siguiente, que en Campeche salimos todos a la calle de curiosos. El grito del 15 de septiembre de don Abelardo fue cancelado, el evento oficial en el balcón, pero en la sala de los gobernadores hubo un momento íntimo para que no pasara desapercibido ese día. Pero es increíble que al día siguiente de lo que había pasado en la ciudad capital, la gente salió a la calle al chisme, como decimos, a ver qué es lo que se había caído, y encontró con que pues había un par de árboles por ahí que se habían doblado, se habían caído una media docena de semáforos, pero la gente se fue a la feria de San Román, se fueron tímidamente, los jueguitos, empezó uno a jalar, el otro, cuando vieron que caminaba uno, se encendió el otro, y cuando volteaste a ver la noche del 15 de septiembre en Campeche de ese año de Gilberto, parecía como si no hubiéramos tenido un huracán de las dimensiones que hoy día lo comparan en fuerza e intensidad con el que acaba
de desmadejar Acapulco en la costa del Pacífico. Campeche al día siguiente estaba listo para el grito. Y hay una cosa asombrosa de los campechanos. El 14 estaba pegando con toda su intensidad el huracán Gilberto en toda la geografía del estado de Campeche, la península de Yucatán, en términos generales. Y el día 15, por la mañana, estábamos tomando las decisiones de la ceremonia del grito de independencia para el día 15, que es costumbre que el gobernador salga al balcón frente a la Plaza de la República y ahí arengue a los héroes que nos dieron patria, ve toda la ceremonia, todo el protocolo de la ceremonia. Y yo pensaba, bueno, pues había mucha basura en la calle y todo revuelto, y de repente me doy dando cuenta que la gente se empieza a reunir en la Plaza de la República, que a la vez venía la feria de San Román. Habíamos determinado dar el grito en el segundo piso del edificio de los poderes. Estaba yo con la indecisión si salía yo al balcón o no. Finalmente hicimos la ceremonia adentro, pero me asomé al balcón y la gente salió a la calle increíblemente al día siguiente del paso del huracán, por la fe también de los creyentes, ¿no? Estaba indeciso porque la gente sí salió a la calle, se venía a la feria de San Román y estaban esperando la ceremonia allí en la Plaza de la República. Increíble la reacción de la gente de Campeche, que una noche antes había pasado una desvelada horrible con los vientos tan fuertes y la lluvia. Tan pronto pasó el meteoro, fuimos visitados por el presidente de la República, y en aquel entonces ya era presidente electo el licenciado Salinas de Gortari, que nos visitó, y primero el presidente de la Madrid y después el presidente electo Salinas, el mes en el que nos visitó el Gilberto. Porque quedaron muchos pueblos aislados, no podían salir de sus comunidades muchas gente que quedaron atrapadas en sus lugares y que tuvimos que ir a auxiliar, llevarles alimentos, en fin. Nos quedó una estela de afectaciones en casi todo el estado, en el medio rural, y formamos brigadas de apoyo para llevarles alimentos y en fin, implementamos algunas formas para apoyar. Yo creo que me atrevo a decir que Gilberto, y no me atrevo, yo creo que ahí está, que Gilberto ha sido el fenómeno meteorológico que más ha afectado a la península de Yucatán. Yo te puedo definir a Gilberto como un asesino en puerta que llegó y destruyó sin amenaza previa. El proceso para restablecer la dinámica en la población, tanto en el sector económico como social, resultó difícil, pues no se tenía pensado que gran parte del recurso público se destinara en la reparación de daños en infraestructura, carreteras, casas y familias en situación vulnerable. El presidente electo, Carlos Salinas de Gortari, estaba a pocos meses de entrar en funciones, y con ello, la promesa de ayudar a los afectados de los estragos del huracán Gilberto en las distintas zonas del país, entre ellos, el estado de Campeche. Estoy celoso del viento porque te besa la brisa. En las noches le dibujas a la luna una sonrisa. En tu tropical aliento hay un néctar de melezo. Por eso robarte un beso, el celo me martiriza. Estoy celoso del viento porque te besa la brisa.
El 28 de septiembre de 1995, el Comité de Protección Civil del Estado de Campeche se mantiene en constante alerta por la baja presión que amenaza en convertirse en depresión tropical y su nombre, Opal, la tormenta que trajo más agua a la península de Yucatán. El pueblo campechano aún recuperaba la fe, la tranquilidad. No había pasado mucho de aquel desastre que había cobrado varias víctimas en los sitios aledaños a la ciudad capital, cuando de pronto un enemigo se acercaba. Emergió a la bahía de Campeche, donde adquirió la fuerza de tormenta tropical hasta llegar a la categoría de huracán. Terribles deslaves de puentes e inundaciones en diferentes zonas. Con más de 36 horas de lluvia intensa, el estado se declara en alerta. Para el domingo 1 de octubre, ya eran alrededor de 5,000 damnificados que se refugiaban en albergues distribuidos en toda la geografía estatal, y se emite la declaratoria de estado de emergencia. Empleados de diversas instituciones públicas y privadas se resguardan en sus hogares para esperar lo peor. Durante la madrugada, mientras la población dormía, el agua ganaba terreno aumentando su nivel. Se lucha por combatir las enfermedades transmitidas por el agua, alimentos y objetos contaminados. A pesar de lo fuerte que pudiera parecer, personal de la Secretaría de Salud y la Cruz Roja Mexicana envían en las zonas más vulnerables personal médico especializado. De igual forma, aportan con despensas, ropa, agua y medicamentos a las comunidades más afectadas. Opal fue un fenómeno meteorológico que tuvo afectaciones mayores por la cantidad de agua que cayó, con remarcada afectación a las familias y a las zonas en donde la situación económica es baja, porque la cantidad de lluvias provoca el deslave, provoca la inundación, provocó unas inundaciones nunca antes vistas y provocó una cantidad de gente que perdió absolutamente todos sus negocios, sus casas. Fue tanta la pérdida de gente humilde en sus propiedades, en sus bienes, algunos en sus pequeños negocios, que nos organizamos ciudadanos para apoyar a la gente de escasos recursos. Inundó la ciudad, pero el Roxana fue mucho más peligroso. Ya era TRC Canal 4. Opal pasó, inundó, pegó, le dimos cobertura muy bien y todo, y lo que menos nos esperara era que Roxana regresara del Golfo hacia Campeche y nos pega de mar a tierra. Comúnmente los huracanes pegan por la parte de la península, nos pegan, y en la parte de la montaña se disuelven, solo generan muchas lluvias y bajan de categoría. Pero aquí no. En el caso concretamente de Roxana, salió por el Golfo, pero regresó con más fuerza todavía y devastó. El 8 de octubre se llegó a respirar calma, como aquel refrán que dice que detrás de la tormenta siempre sale el sol, pero la deuda con el agua aún no estaba saldada. Llegó el 9 de octubre, día que marcó el comienzo de Roxana. El Consejo Estatal de Protección Civil inicia en toda la entidad previsiones ante el posible paso de la tormenta tropical Roxana, recién formada en las aguas del Caribe. Por sus violentos vientos y la fuerza del agua, adquiere la categoría de huracán, mientras que en varios rincones de Campeche aún persisten las inundaciones del huracán Opal. Durante los siguientes días, se reportan árboles caídos, techos desprendidos, y ni de qué hablar de aquellas humildes casas, hechas con techos de paja, láminas y materiales poco resistentes. Se reportaron múltiples fugas de gas, lanchas hundidas y fallas en el sistema de agua potable, falta del servicio de recolecta de basura y, por lo tanto, alcantarillas estancadas. Continúan los emergentes traslados a albergues. Los fuertes vientos y la lluvia predominan por horas. Más de 200 viviendas dañadas y heridos por la furia de Roxana. Todos los municipios de Campeche se vieron afectados en el servicio de energía eléctrica. Hasta ese momento, ese era el daño del huracán Roxana en la entidad, que dolida y golpeada, creyó que solamente era cuestión de darle la vuelta a la página de aquel huracán Opal. Se cierran muchos puertos y carreteras principales del estado. Al corto tiempo, se detiene el agua una vez más. Al parecer todo ha pasado. La tormenta se ha detenido. O al menos eso se creía. El 9 de octubre es que se da el suceso de la tormenta tropical Roxana. En corto periodo de tiempo, unos cuantos días,
y que por el contrario tiene una afectación ya no a la parte de los cerros y de las bajantes, zonas inundables, sino que tiene más o menos ya una afectación mayor, afecta a las costas campechanas, y quienes tenían, aparte de casas aquí frente a las costas campechanas, en las playas aledañas de las cuales los campechanos disfrutan. Si ya está muy cercana la época del, digamos, de la parte fría, digamos el invierno, corremos el riesgo de que si entra un huracán, llega al norte, se encuentra con el frío, da la vuelta y se regresa, que fue lo que nos pasó con el Roxana y el Opal, que nos pegó de frente. Si a la ciudad de Campeche o a los puertos de Campeche nos pega un huracán de fuerte del mar hacia la costa, nos desbarata, y eso propicia que agarre más fuerza y los huracanes incrementen su intensidad. El Roxana fue un huracán muy fuerte y muy destructivo, y chocó con un frente frío y regresó. Después que estábamos reparando nuestras embarcaciones, volvió a pegarnos con una furia tremenda. En el Roxana sí fueron 12 personas desaparecidas de pescadores, porque les avisamos. Yo he tenido costumbre siempre de hablar. Tenía yo mi radio y ponía mi antena en mi camioneta y salía yo hasta el cuadrado, y de allá hablaba yo que ya venía el tiempo, Y me dijeron, no, aquí no vamos a meter al manglar, ahí lo vamos a pasar. Bueno, pero no sabíamos la magnitud del Roxana. Terrible. Roxana y el Opal. Cuando a mí me tocó en ese tiempo ser director del canal, éramos cerca de 80, 90 personas, con un grupo de reporteros muy fundiosos que lo mismo hacían deporte, que hacían social, estábamos más diversificados. Pero cuando llegó ese evento, se fueron las etiquetas, ¿no? Nada de que yo soy el de sociales, o que yo soy el de cultura, o soy el de deportes, o que ve la información del Congreso. No, un solo equipo trabajando perfectamente en armonía y unión con lo que teníamos. Lo menos que mides allá es el peligro o las consecuencias que puedan sucederte. No, eso no. En la cabeza de un reportero no puede existir el temor o el no puedo hacer las cosas. Cuando conformas un equipo que tiene perfectamente definido cada quien su trabajo, su labor, su tarea. La del reportero es el trabajo del soldado raso, que sale a buscar la información a costa de lo que sea. Si te imaginas qué hubiera pasado en ese momento que yo no hubiera podido abordar el helicóptero, una tragedia para mí porque me quedo sin imágenes. No creo que haya nadie preparado para un huracán. Tiene que tener sangre fría para decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a refugiar, vamos a cuidar a nuestra gente mientras podemos salir. En los huracanes no puedo uno decir tengo miedo, hay que refugiarse, hay que sacar las lañas, prevenir las cosas que podamos prevenir. Por ejemplo, cuando el huracán está en su mayor intensidad sobre una población, no deben salir de su casa. Su casa es lo más seguro que hay. Pues no, mucha gente sale, inclusive viene a curiosear al malecón, a ver qué está pasando. A mí me tuvieron que amarrar en un poste porque me estaba pegando duro, como a una cuadra de mi casa. Digo que mi casa está como a 100 metros del mar, del malecón. Y fue regresar al origen, ¿me entiendes? Fue volverse a poner delante de la cámara, como lo hacíamos en un tiempo atrás, y alguien iba a reportear, si no había, iba yo, iba el otro. ¿Quién se quedaba de conductor a cuadro para hacer el vínculo con la teleaudiencia? Fue una experiencia maravillosa. Entonces, hace cuenta que lo que producíamos nosotros como audio y video, la radio lo tomaba y pasaba todo lo que nosotros generábamos, y en algunos momentos del día al revés, sus reporteros traían la información y de manera constante estábamos estableciendo un vínculo, no solo con Campeche, porque ahí ya teníamos los contactos con los tabasqueños, con los veracruzanos, que estaban sintonizándonos, ¿no? Estaban siguiendo ya más o menos en tiempo real lo que nos estaba ocurriendo aquí en Campeche, y eso les ayudó también mucho
mucho a ellos. Una cadena humana que nos agarrábamos del hombro y de los brazos para lograr rescatar parte de la mercancía. Entonces la íbamos pasando. Y fue un momento que se me quitó y habla de esa gran hermandad, ese gran desinterés y esa gran causa que tenemos, el compromiso que tenemos los campechanos para con nuestro prójimo. Para el sábado 14 de octubre en Campeche, informes meteorológicos indican la posibilidad de un nuevo desvío en la trayectoria de Roxana, que muy probablemente impacte por segunda ocasión la entidad. El domingo 15 de octubre, el fenómeno insólito Roxana se convertía nuevamente en huracán, dirigiéndose hacia la península de Yucatán y hacia Campeche. Un acontecimiento que tomó por sorpresa a muchos, confiados de que todo lo malo había pasado. Las vías de comunicación reciben severos daños, una vez más incomunicados, y justo cuando la población volvía a levantarse de aquellos desastres, todo vuelve a caer. Una vez más, Roxana hace de las suyas. Desde las primeras horas de la mañana, las ciudades costeras del estado son afectadas por las fuertes marejadas. La ciudad capital registra fuertes inundaciones en un 40% en la zona costera, nuevamente irregularidades en los servicios de agua potable. El daño al sector agropecuario rebasa los 130 millones de pesos. Un día difícil para todo el estado. Para aquellos que vivieron el fenómeno Gilberto de 1988, sintieron una vez más la fuerza del agua, la furia de los vientos, reviviendo viejos y oscuros recuerdos que parecían quedar en el olvido. Poco a poco se liberan las autopistas más transitadas, se contaban las heridas, las muertes, los dolores, y todos comenzaban a actuar rápido ante la disminución del agua. Para el miércoles 18 de octubre, Roxana ya no era peligro para las ciudades de Campeche. Se podía respirar un ambiente más tranquilo. Se reanudaron las labores diarias, los colegios, el trabajo en las oficinas, el tránsito vehicular, sin perder la memoria de todo lo vivido días atrás. Todo esto fue el saldo de aquellos monstruosos huracanes. Allá apareció la lancha con un tripulante que sobrevivió, pero estaba medio mal de sus facultades mentales y platicaba que su patrón se botó al agua de la desesperación después de muchos días que iba a llegar nadando a la costa. Roxana fue el más peligroso, fue el que causó la muerte de la gente. Hubo una destrucción increíble en la ciudad de Campeche, la verdad, embarcaciones a media calle, a medio malecón, un malecón destruido totalmente. No fue, la verdad, lamentable llevar imágenes de esa naturaleza, pero bueno, alguien tenía que hacer esa función y nos tocó a nosotros. Muchas cosas, la carretera a Sabancuy, a Carmen, se destruyó, se deslavó toda y bueno, fue una fuerza impactante con la que regresó el huracán Roxana. Me encuentro con un mar desbordándose, me encuentro con un mar que estaba ya recuperando lo que le habían robado, como decimos los campechanos. Ese regreso que tuvo fue devastador para la zona costera de Campeche y los que tuvieron una casa en la playa, porque fue una cuestión impresionante. Las olas pegaban y llegaban hasta la calle 10. Todas las casas del frente del malecón de la costa campechana y todas las casas de playa quedaron devastadas, destruidas. No podía provocar que el mar se desborde a ese nivel de Gilberto si no hubiera regresado. Yo me acuerdo que para el regreso del Roxana me encaramé en un edificio para poder ver el mar como se encontraba. El regreso de Roxana, aunque no tuvo la misma intensidad en los vientos con Gilberto, provoca ese desbordamiento precisamente por el regreso de mar por mar y que se quedara estacionario y que hace que el mar nos entre de manera agresiva. Era esmerarnos cada uno para traer la mejor información, la primicia, ver la dimensión, la gran dimensión de la catástrofe que había ocurrido y cómo paulatinamente las cosas iban recuperándose. Todo ese proceso, vivíamos el antes, el presente y el después de todos estos fenómenos hidrometeorológicos. Creo que el mayor orgullo que puede sentir un comunicador
Es cuando alguien te reconoce en la calle y te dice, oye, tú estuviste en el Gilberto, tú estuviste en el Opal, tú estuviste en el Roxana, tú estuviste dándole cobertura a todo eso. Yo creo que nosotros aquí le sacamos brillo y siempre que podemos lo hacemos al gentilicio, ¿me entiendes? El aceptar ya universalmente ese término campechano como sinónimo de una persona con la mano extendida, siempre franco, siempre a decirte mi casa es tu casa. Si en algún momento, te digo, el campechano saca o le saca más brillo a ese gentilicio nuestro, sin duda es en momentos así, ¿no? Son cosas que en la vida nunca se pueden olvidar. Al paso de los años te pones a reflexionar y dices, bueno, qué locura hice yo durante estas contingencias, arriesgando que me llevara la corriente, que pisara ahí un cable que tuviera electricidad. Te podía pasar algo y nosotros, al menos en lo personal, no me di esas consecuencias. Logré que me conocieran, logré hacer amigos, logré que mi familia estuviera más unida que nunca, logré que mis hijos se sintieran orgullosos de su padre y bueno, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Si estoy haciendo lo que más me gusta. Lo que vivimos en el 88 con Gilberto, lo que vivimos con los compañeros que se fueron sumando a ese esfuerzo, estoy hablándote del nuestro, de TRC, fue la semilla que permitió luego en los eventos que nos cayeron encima después, que fueron también de grandes proporciones, que cada uno le entrara con pasión a lo que hacíamos, ¿no? Si con Gilberto lo hicimos parcialmente y nos fuimos en la madrugada a ver qué es lo que había dejado por la ciudad, cuando vinieron los que siguieron, Opal, Rosana, Isidoro, todos esos, ya había un equipo que tenía experiencia en esto, ¿no? Cualquier cantidad que quieras por ahí buscar en esas colonias de gente que albergó en sus casas no solamente a familiares, sino a gente que no conocía y vengas y ahí estuvieron una semana, 15 días en lo que las cosas volvieron a la normalidad. Pero sí, vaya, si el ser humano sometido a las fuerzas de la naturaleza en cualquier lugar del mundo, inmediatamente, ¿no? Saca esa fibra de echarle la mano y jalar al que está atorado. Y en Campeche no fuimos la excepción. Y qué bueno, ¿no? Que sigamos sacándole brillo al gentilicio de lo que significa ser campechano. Que todo se supera estando todos unidos, y los campechanos yo los defino como una hermandad que se dedica con mucha bondad, con mucha desinterés a luchar porque los demás sigan sonriendo. Hemos sido muy afortunados por la ubicación me refiero a la capital del estado, muy afortunados. Y además, como la gente creyente dice, tenemos la protección del Señor de San Román. Eso muestra ese gentilicio de la hermandad, de la campechanidad, de la campechanía, que todavía, pese a todo lo que estamos viviendo, seguimos amarrando y seguimos tratando de preservar muy, muy bien. Yo creo que el gentilicio va a perdurar por muchos años y por los siglos de los siglos. Lo más destacable es que a pesar de toda adversidad, el espíritu solidario, la ayuda al prójimo, la confianza de abrir las puertas de tu hogar a alguien que lo necesita, el apoyo de los profesionales de la salud, el personal dentro de las instituciones que apoyaron a los damnificados, los servicios de emergencia arriesgando su vida, la confianza de nuestra gente, nuestro pueblo, el pueblo campechano, porque juntos nos levantamos de esta desgracia, juntos lloramos las pérdidas por lo irrecuperable, pero también juntos supimos dar cara nueva al futuro y ser más fuertes ante cualquier circunstancia, saber prepararnos para enfrentar un desastre como estos, sucesos sin precedentes que ahora son parte de nuestra historia. Quiero decirte en el arroyo pasional de mis cantares que te idolatro con fe inaudita y apacible devoción.
Oye las quejas que son lamentos de mis pesares. ¿Por qué te alejas si solo es tuyo mi corazón? Quiero decirte en el arrullo pasional de mis cantares que te idolatro con fe inaudita y apacible devoción. Oye las quejas que son lamentos de mis pesares. ¿Por qué te alejas si solo es tuyo mi corazón? Si en mis cantares pongo todo el pensamiento, ¿por qué me dejas y te vas lejos de mí? Ven a mis brazos a calmar mi sufrimiento, que ya no puedo vivir más tiempo lejos de ti. Si en mis cantares pongo todo el pensamiento, ¿por qué me dejas y te vas lejos de mí? Ven a mis brazos a calmar mi sufrimiento, que ya no puedo vivir más tiempo lejos de ti, que ya no puedo vivir más tiempo lejos de ti.